Mi novio terminó conmigo y dijo que ya no me amaba, pero que quería seguir viviendo conmigo para no tener que pagar renta. Brenna ni siquiera es mi tipo de nombre, si soy honesta, pero es el que está en mi buzón, en mis cheques de pago y en el contrato de arrendamiento que pensé que me protegería. Así que supongo que ahora es mío. Te cuento esto porque a la gente le encanta actuar como si estas historias empezaran con algún golpe dramático. La mía no fue así. La mía empezó como empiezan la mayoría de los desastres, con un pequeño compromiso que se siente amable, razonable y temporal. Luego parpadeas y te das cuenta de que has estado cargando a otra persona durante tanto tiempo que olvidaste lo que es estar derecha. Esto sucedió en Estados Unidos, en mi departamento. Así que, imagínate esto. Soy desarrolladora de software en una oficina mediana donde la alfombra siempre huele a café viejo, y la sala de descanso tiene exactamente un microondas que funciona. Y conocí a mi novio cuando él todavía tenía un trabajo estable en una agencia creativa. Ese tipo de lugar donde la gente actúa como si estar ocupado fuera un rasgo de personalidad. Él no era llamativo, que fue lo que me atrapó, porque ya había salido con tipos llamativos antes, y eso siempre venía con cuentas sorpresa y frases de te pago luego que se convertían en polvo. Él tenía su propio departamento, pagaba sus propias cosas, mantenía su vida en orden, y cuando empezamos a salir se sentía equilibrado, como si fuéramos dos adultos eligiéndose el uno al otro en lugar de un adulto adoptando al otro. Durante el primer par de años, fue genuinamente bueno, de esa manera normal en la que todavía estás aprendiendo las rutinas del otro, y todavía dices gracias por las cosas pequeñas. Dividíamos las citas, nos turnábamos las noches para cocinar, nos quejábamos del trabajo como lo hace todo el mundo. Y cuando él venía con despensa, realmente compraba despensa en lugar de aparecer con dos botanas finas y llamarlo ayudar. Me gustaba que no me necesitara. Y me gustaba que yo no lo necesitara a él. Y te juro que pensé que eso significaba que siempre nos elegiríamos libremente el uno al otro. Sí, ya sé cómo suena eso ahora. Déjame vivir en mi engaño por un segundo. Luego, la agencia redujo personal y lo despidieron. Y recuerdo la manera exacta en que se veía su cara cuando me lo dijo. Porque era esa mezcla específica de vergüenza y enojo que te hace querer consolar a alguien y también alejarte un poco. Como si estuvieras cerca de una estufa y no estuvieras segura de si está caliente. Trató de hacerse el interesante, como está bien. Trabajaré por mi cuenta un tiempo. Y le creí porque la versión de él que yo conocía siempre caía de pie. Unas semanas después de eso, empezó a lanzar indirectas sobre su renta. Y por indirectas me refiero a que mencionaba casualmente lo salvaje que era que los precios estuvieran subiendo, y cómo sus ahorros estaban siendo devorados vivos, y cómo a su arrendador no le importaba la gente real. Y hice esa cosa que hacen las mujeres donde escuchamos un problema, e inmediatamente empezamos a resolverlo, como si fuera nuestro trabajo mantener respirable el aire de la habitación. Sugirió que podría quedarse conmigo por un ratito hasta que se estabilizara de nuevo, y recuerdo haber dicho que sí como si no fuera nada, como si no fuera una puerta abriéndose, porque mi contrato estaba solo a mi nombre, y supuse que eso significaba control. Spoiler, control es una palabra linda que inventaron los arrendadores. Al principio, realmente parecía temporal. Se mudó con 2 maletas y su computadora, y me daba dinero para su parte, y cocinaba algunas veces, y actuaba agradecido. Incluso bromeábamos sobre cómo estábamos jugando a la casita, lo cual es gracioso, porque lo que realmente estábamos haciendo era preparar una situación donde él estaría cómodo y yo sería responsable. No lo vi en ese momento. Solo me sentí como una buena novia, del tipo que la gente presume tener, lo cual, honestamente, debería haberme hecho sospechar de inmediato porque siempre que alguien te elogia por ser comprensiva, generalmente quieren decir fácil de usar. Antes de que todo eso estallara, hubo señales que ignoré porque no parecían banderas rojas, parecían estrés normal, y yo estaba lo suficientemente cansada para confundir las dos cosas. Por ejemplo, empezó a dormir cada vez más tarde, y decía que era porque trabajaba mejor de noche, pero el trabajo nocturno era mayormente él viendo videos e investigando, que es la versión adulta de procrastinar mientras suenas importante. Prometía que estaba enviando solicitudes todo el día, y luego yo salía de mi oficina en casa para tomar agua, y él estaba en la cocina deslizando la pantalla de su celular, diciéndome, «Me estoy tomando un descanso rápido», como si toda su vida fuera un largo descanso con pequeñas interrupciones de esfuerzo. También empecé a hacer esta cosa vergonzosa donde suavizaba preventivamente su ego. Elegía mis palabras con cuidado para que no se sintiera atacado. Porque cuando se sentía atacado se ponía berrinchudo y de mal humor, y el departamento se sentía frío. Decía, tal vez podrías intentar,
en lugar de necesitas hacer. Y decía, podría ayudar, en lugar de esto es necesario. Y suavizaba todo hasta que mis propias necesidades sonaban como sugerencias. Y cuando haces que tus necesidades suenen opcionales el tiempo suficiente, la gente empieza a tratarlas como si lo fueran. Hubo pequeñas peleas que no se resolvieron, solo se desvanecieron hasta la siguiente, como cuando le pedí que dejara de dejar platos sucios remojando toda la noche, y dijo que yo estaba obsesionada con la limpieza. O cuando le pedí que bajara el volumen cuando jugaba videojuegos tarde, y dijo que yo era controladora. O cuando le pedí que dejara de invitar gente sin preguntarme primero, y dijo, es mi casa también. Y recuerdo esa frase aterrizando en mi cerebro como una piedra, porque una parte de mí quería decir, entonces paga como si lo fuera. Pero no lo hice, porque todavía pensaba que éramos una pareja y las parejas no hablan como arrendadores. Mis amigas notaron más de lo que yo admitía. Una amiga me preguntó por qué siempre estaba cansada, y bromeé sobre el trabajo, y ella se me quedó viendo y dijo, no, no es solo el trabajo, y me reí para restarle importancia, porque si decía la verdad en voz alta, se habría vuelto real. Otra amiga vino y lo vio hablar encima de mí, y más tarde me envió un mensaje de texto. Es un poco intenso. Y respondí con el clásico, solo está estresado, como si el estrés fuera una tarjeta para salirte con la tuya y no ser decente. La peor parte fue lo normal que parecía todo en el momento. No te despiertas un día y piensas, hoy voy a mantener financieramente a un hombre que luego me llamará compañera de cuarto. Sucede en pasos diminutos. Pagas una cuenta porque a él le falta. Compras despensa extra porque tiene hambre. Cubres una cena porque no quieres avergonzarlo. Dejas de pedir dinero porque no quieres pelear. Empiezas a decirte a ti misma que el amor significa paciencia, y luego te das cuenta de que la paciencia es solo otra palabra para quedarse callada mientras alguien toma. Recuerdo una noche específica, meses antes de la conversación de la ruptura, cuando estábamos en un restaurante pequeño con amigos, y llegó la cuenta, y él ni siquiera hizo el intento de alcanzarla. Solo me miró como si fuera mi turno, como si fuera obvio. Pagué, y en el camino a casa le pregunté, suavemente, si podía contribuir un poco más consistentemente, y se quedó callado y luego estalló, diciendo que lo estaba haciendo sentir pequeño. Ahí fue cuando me di cuenta de que las conversaciones de dinero con él no eran sobre dinero, eran sobre ego. Y no puedes hacer un presupuesto alrededor del ego de alguien, porque nunca estás satisfecho. Desearía poder decirte que me fui en ese momento, como alguna heroína empoderada, pero no lo hice. Me fui a casa, me disculpé por hacerlo sentir mal, y me dije a mí misma que lo sacaría a colación más tarde cuando estuviera de mejor humor. Ese más tarde es como pierdes años, por cierto. Para cuando su ratito se convirtió en varios meses, había dejado de revisar el calendario porque empezó a ponerme ansiosa, como si cada fecha fuera un recordatorio de que el tiempo se movía y él no. Sus trabajos independientes ocurrían en ráfagas, pequeños proyectos que lo hacían sentir importante por una semana y luego se callaban de nuevo. Y cada tramo de silencio venía con una nueva explicación, una nueva razón por la que el mundo era injusto con él, una nueva historia sobre cómo los clientes eran informales o el mercado estaba raro. Mientras tanto, mi trabajo seguía siendo mi trabajo, lo que significaba juntas matutinas, fechas límite, y ese estrés constante de bajo nivel que se sienta bajo tus costillas como un animal atrapado. El primer cambio real fue sutil, que es lo que lo hace peligroso, porque no puedes señalar un momento y decir, ahí fue cuando cambió. Sus contribuciones se hicieron más pequeñas, y la forma en que me daba dinero se volvió más casual, como si fuera algo que estaba haciendo como un favor en lugar de algo que debía. Decía, te lo doy la próxima semana. Y yo decía, claro, porque no quería sonar como una arrendadora. Sí, me odio a mí misma por esa frase también. Luego su próxima semana se convirtió en pronto, y su pronto se convirtió en silencio. Y de repente yo estaba pagando la renta y los servicios y la despensa, porque al refrigerador no le importa el orgullo. Agregué su coche a mi seguro porque había dicho que su tarifa sería más alta solo, y lo dijo como si estuviera haciendo matemáticas para el equipo, como si fuéramos socios estratégicos. Y asentí porque, de nuevo, no quería ser el tipo de novia que lleva la cuenta. Puse su teléfono en mi plan porque es más barato juntos, y me dije a mí misma que era solo temporal. Y todo el tiempo que estuve diciendo temporal, mi cuenta bancaria estaba gritando silenciosamente. Empecé a comprar la despensa sola porque si le pedía que viniera conmigo, se iba a vagar y escogía las cosas más caras como si estuviera en un programa de concursos, y yo no tenía la energía para discutir por el cereal.
Y no es como que se sentara en el sofá a no hacer nada todo el día, no exactamente, porque hacía justo lo suficiente de cosas productivas para parecer ocupado, como editar su portafolio, ver tutoriales, reorganizar sus archivos, hacer llamadas que sonaban como trabajo, pero eran mayormente él quejándose. A veces limpiaba la cocina en un arranque dramático, y luego actuaba como si mereciera una medalla. Y yo decía gracias, porque si no dices gracias, te llaman malagradecida. Era este acto de equilibrio constante, donde yo estaba tratando de ser un apoyo sin convertirme en un tapete, y de alguna manera hice ambas cosas. Todavía teníamos buenos momentos, que es lo que me mantuvo atrapada en las matemáticas mentales. Veíamos series juntos, cocinábamos juntos, nos reíamos, teníamos sexo. Hablábamos del futuro de esa manera vaga que la gente hace cuando quiere sentir esperanza sin hacer promesas. Desde afuera, nos veíamos bien. Mis amigas decían, ¿eres tan paciente? Y yo sonreía como si no estuviera llevando la cuenta silenciosamente de cuánto costaba la paciencia por mes. Luego empezó a actuar como si mi departamento fuera su departamento, como si el espacio le perteneciera simplemente porque su cuerpo estaba en él. Invitaba a amigos sin preguntar, les ofrecía bebidas que yo había comprado, hacía planes en nuestra sala como si fuera el anfitrión, y yo me quedaba parada ahí con mi bolsa de la computadora todavía en el hombro, escuchándolo reír ruidosamente mientras mi cerebro hacía ese pequeño susurro cansado. Esto ya no está equilibrado. Una noche me pidió que hiciera una reservación para cenar para él y sus amigos, y lo dijo como si fuera normal, como si yo fuera su asistente, y recuerdo haberme pausado con mi teléfono en la mano, sintiendo este calor estúpido subir a mi cara. Le pregunté por qué no podía hacerlo él, y se encogió de hombros y dijo, «Tú eres mejor para esas cosas», lo cual suena inofensivo hasta que te das cuenta de que mejor para esas cosas es lo que la gente dice cuando quiere que hagas trabajo gratis. Aún así, hice la reservación. No me aplaudan, ya estoy enojada yo sola. Para el mes 6 de él viviendo conmigo, mi sueño se puso raro. No de una manera linda de me quedo despierta demasiado tarde viendo redes, sino de esa manera pesada y estresada donde tu cuerpo está cansado y tu mente está haciendo inventario. Como si estuviera contando latas en un búnker. Me quedaba despierta pensando en la renta, en cómo mis ahorros ya no estaban creciendo, en cómo estaba pagando por alguien que seguía hablando de volver al camino correcto, como si fuera un tren que eventualmente llegaría si él solo miraba las vías el tiempo suficiente. Traté de hablar con él un par de veces, suavemente al principio, porque todavía estaba en el disfraz de pareja comprensiva. Decía cosas como, «Oye, ¿podemos hacer un plan?» Y él asentía y decía que sí, y luego se ponía a la defensiva en el momento en que yo pedía detalles. Decía, «Lo estoy intentando», y yo decía, «Lo sé», y me tragaba la parte donde quería gritar. Intentar no es un método de pago. Y esa es la cosa que nadie te dice sobre ser una mujer en una relación con un hombre con problemas. Se supone que debes sostenerlo emocionalmente mientras él se descubre a sí mismo, pero en el segundo que necesitas apoyo de vuelta, estás siendo irracional. Tu trabajo es ser la estable, la comprensiva, la que no se rompe bajo presión. Su trabajo es solo existir y ocasionalmente sentirse mal por ello. La peor parte es que empecé a ajustar mi propia vida para hacer su comodidad más fácil, como si estuviera moviendo muebles lentamente en mi cabeza para que él cupiera mejor. Dejé de comprar cosas pequeñas para mí, nada de gustitos casuales en la cafetería, nada de zapatos nuevos, nada de viajes pequeños de fin de semana, porque no quería sentir culpa cuando él no podía. Me decía a mí misma que éramos un equipo. Pero si eres un equipo y solo una persona está corriendo, eso no es un equipo. Eso es alguien cargando a alguien más como una mochila con opiniones. Él mantuvo su orgullo, sin embargo, lo cual era impresionante de una manera que inducía rabia. Hablaba sobre cómo él podría conseguir un trabajo donde fuera, pero no quería conformarse, y lo decía como si conformarse fuera una falla moral, como si tomar un trabajo más pequeño lo hiciera menos persona. Mientras tanto, mi trabajo tampoco era glamoroso. Era solo trabajo, y lo hacía porque la renta no acepta potencial como moneda. Y luego, en una noche aleatoria que era tan aburrida que se sentía segura, estábamos sentados en el sofá viendo alguna serie que apenas me importaba, y él puso el televisor en silencio y dijo que quería hablar. Ese tono es como un silbato para perros para el pavor, porque sabes que nunca es sobre algo pequeño. Empezó con toda esta cosa de «te respeto tanto», y mi estómago se cayó porque respeto es lo que la gente dice justo antes de lastimarte. Me dijo que ya no sentía amor romántico por mí, y lo dijo como si estuviera reportando el clima, como «Oye, podría llover mañana», simplemente neutral, factual, desapegado.
Dijo que le importaba como persona, que yo era su mejor amiga, que no quería perder nuestra conexión, y luego me golpeó con la parte que hizo que mi cerebro se pusiera con estática. Quería que siguiéramos viviendo juntos como compañeros de casa. Solo compañeros de casa. Sin romance, sin expectativas, pero aún compartiendo el departamento porque funcionaba. Quería compañeros de casa en palabras, pero privilegios de novia en la práctica, cuando fuera conveniente. Lo miré fijamente, y te juro que mi cuerpo tenía esa sensación extraña de estar congelado, como si al moverme me fuera a romper. Le pregunté si estaba terminando conmigo, e hizo este pequeño suspiro y dijo, no quiero etiquetas. Solo quiero honestidad. Lo cual, de nuevo, suena maduro hasta que te das cuenta de que es una forma de evitar la responsabilidad mientras mantienes el acceso. Me sentí humillada de una manera muy específica, como si alguien se hubiera estado riendo de mí en silencio durante meses y finalmente lo hubiera escuchado, porque las matemáticas en mi cabeza no tardaron mucho. Él no me amaba, pero amaba mi departamento, mis vueltas al súper, mi cobertura de seguro, mi estabilidad. Amaba la vida que construí, no a mí. No grité de inmediato, no tiré nada, no hice nada cinematográfico. Solo me senté ahí y dije, necesito tiempo. Y luego fui a la recámara y cerré la puerta. Y me paré en la oscuridad como una idiota, sosteniendo mi teléfono, temblando, porque no sabía a quién llamar sin sonar patética. Y sí, terminé llamando a nadie y simplemente colapsando sola, como una campeona. Apenas dormí, y cuando salió el sol fui a caminar porque si me quedaba en el departamento, pensé que podría explotar. Caminé por mi vecindario con esa sensación entumecida y apretada en el pecho, y seguía repitiendo sus palabras, especialmente la forma en que dijo compañeros de casa como si fuera una solución. Cuando regresé, traté de hablar de nuevo, y él actuó como si yo estuviera exagerando, como si mi dolor fuera una inconveniencia. Dijo, no hagas esto dramático, y te juro que algo dentro de mí se rompió silenciosamente, como una liga finalmente rindiéndose. Y luego dijo esta cosa que todavía escucho a veces cuando estoy cansada. Me dijo que yo siempre había sido mejor como socia en la vida que como mujer, como si fuera un electrodoméstico útil del que se había aburrido. Me encerré en el baño, y lloré tan fuerte que mi cara se entumeció. Y recuerdo haber pensado, así es como se siente ser reducida a una función. Más tarde ese día, vi notificaciones aparecer en nuestra tableta compartida en la sala, y ni siquiera fue mi intención espiar. Pero la pantalla se iluminó con sus mensajes como si quisiera que yo viera. Estaba en un chat grupal con sus amigos, diciéndoles que finalmente había sido honesto, y ellos lo estaban alabando, llamándolo valiente, llamándolo maduro, actuando como si acabara de rescatar a un cachorro en lugar de destripar a su novia. Me senté ahí en el piso, mirando esos mensajes, y todo lo que podía pensar era, oh, él ensayó esto, planeó quedarse con los beneficios, y quería aplausos por ello. Ahí fue cuando tomé mi primera decisión real, y no fue noble, no fue calmada, no fue elegante. Decidí, bien, quieres compañeros de casa, tendrás compañeros de casa, y voy a dejar de hacer trabajo de novia como si fuera una suscripción que puedes cancelar cuando estás aburrido. La semana que pidió lo de compañeros de casa, hice algo de lo que todavía me avergüenzo. Leí artículos en internet sobre seguir siendo amigos después de una ruptura, como si estuviera estudiando para un examen que no quería tomar. Me senté en la cama a medianoche, mi cara hinchada de llorar, deslizando consejos que sonaban como si hubieran sido escritos por gente que nunca ha tenido su renta secuestrada por sus sentimientos. Todo era sobre comunicación y respeto mutuo. Y recuerdo haber pensado, ok, pero ¿qué pasa si una persona quiere respeto y la otra quiere vivienda gratis? ¿Dónde está el artículo para eso? Traté de ser racional por como un día, y luego tuve un colapso total. Miré nuestras fotos viejas en mi teléfono, que es algo que nadie debería hacer cuando ya tiene dolor, y me caché a mí misma haciendo zoom en su cara, como si pudiera encontrar una pista en los píxeles. Leí mensajes de hace meses, tratando de identificar cuándo su amor supuestamente desapareció, y todo lo que encontré fue a mí siendo un apoyo y a él estando cómodo. Escribí un mensaje largo que nunca envié, básicamente rogándole que fuera honesto sobre si me había estado usando, y luego lo borré porque no quería darle la satisfacción de verme suplicar. También hice esa cosa donde ensayas discusiones en tu cabeza en la regadera, y ganas cada vez. Y luego sales y enfrentas a la persona real y de repente tu voz desaparece. Una mañana, me paré en la cocina con mi café, y él entró, bostezando, actuando casual. Y yo quería decir, me rompiste, pero lo que salió fue, ¿quieres lo último de la leche?
porque aparentemente mi respuesta al trauma es la hospitalidad. Por favor, ríete conmigo, porque si no voy a gritar. Cuando finalmente empecé a aplicar las reglas de compañeros de casa, no fue porque fuera valiente, fue porque estaba exhausta. Hay un punto donde tu cuerpo no puede seguir actuando suavidad. Mis hombros estaban tensos todo el tiempo. Me dolía el estómago. Les contestaba mal a mis compañeros de trabajo. Lloré en mi coche después del trabajo más veces de las que puedo contar. Empecé a darme cuenta de que si me quedaba en ese departamento con él bajo cualquier versión de compañeros de casa, me pudriría lentamente. Y nadie lo notaría porque desde afuera se vería civilizado. Él seguía tratando de reescribir lo que estaba pasando. Cada límite que yo ponía era un castigo. Cada no era yo siendo fría. Y cada consecuencia era de alguna manera mi culpa. Él quería que honestidad significara obtener comodidad sin responsabilidad, y yo había terminado de seguirle el juego. Una noche después de que dejé de comprar su despensa, se quedó mirando dentro del refri como si lo hubiera traicionado personalmente, y me lanzó esta voz herida. «¿Entonces qué? Simplemente no como», le dije. «Puedes comprar comida». Me llamó cruel. Yo lo llamé realidad, y podía sentir mi paciencia convirtiéndose en algo afilado. Y en algún lugar en medio de todo eso, empecé a notar más mis propios defectos, porque el estrés no solo revela a otras personas, te revela a ti también. Yo era pasivo-agresiva, era mezquina, hacía pequeños comentarios diseñados para picar. Me iba deliberadamente de la sala cuando sus amigos venían, para que el silencio los hiciera sentir incómodos. Azotaba la puerta de un gabinete a veces solo para dejar que mi enojo tuviera un sonido. No estoy orgullosa de nada de eso, pero tampoco voy a fingir que fui elegante, porque no lo fui. Era un animal herido tratando de proteger mi espacio, y los animales heridos no son educados. Fui al trabajo al día siguiente como un zombi usando un saco. Y si alguien me hubiera hecho una pregunta directa sobre mi vida personal, creo que habría empezado a llorar en el pasillo como una niña pequeña. Pero a la vida de oficina no le importa. Así que solo sonreí durante las juntas, y asentí y escribí y fingí que no estaba hirviendo por dentro. Para cuando llegué a casa, tenía esta calma extraña, del tipo que aparece justo antes de que hagas algo ligeramente desquiciado. Él estaba en el sofá, relajado, como si nada hubiera pasado, y eso solo me hizo querer cometer un crimen menor. Trató de hacer una pequeña charla, como cómo estuvo tu día, y yo quería decir, oh, ya sabes. Lo pasé reescribiendo mentalmente toda mi relación, pero en lugar de eso le dije, con la voz más calmada que pude lograr, que lo había pensado y aceptaba ser compañeros de casa. Su cara entera cambió con alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente exhaló, y se estiró para abrazarme como si hubiéramos resuelto un rompecabezas juntos. Me hice para atrás y dije, los compañeros de casa no se abrazan así, y vi la confusión parpadear en su cara, y fue honestamente el primer momento satisfactorio que había tenido en días. ¿Mezquino? Sí. ¿Necesario? También sí. Empecé con cosas pequeñas, no porque sea estratégica, sino porque los grandes cambios se sentían aterradores, y no quería admitir cuánto poder había tenido él sobre mis hábitos. Así que dejé de hacer café para 2 en las mañanas, y hacía mi propio desayuno y dejaba la cocina de la forma que me gustaba. Y cuando él entraba vagando y preguntaba dónde estaba su café, yo decía, no hice para ti, como si fuera normal. Se rió como si fuera una broma, pero sus ojos hicieron ese pequeño entrecerrado molesto, como si no le encantara el remate del chiste. En el súper, compré mis cosas. Y no compré sus botanas caras. Y no compré las bebidas específicas que le gustaban. Y no compré las cosas que él accidentalmente solo comía. Llegué a casa y guardé mi despensa. Y él abrió la alacena y se quedó mirando como un niño decepcionado. Y dijo, «Olvidaste mis cosas». Y yo dije, «No olvidé. Simplemente no las compré». Trató de actuar casual, como, «Wow. Ok». Pero fue el tipo de ok que significa te voy a castigar emocionalmente después. Me sentí culpable por aproximadamente 2 minutos, porque aparentemente mi reflejo es la culpa. Y luego recordé que le había dicho a sus amigos que era valiente por dejarme, y sentí la culpa evaporarse. Luego, manejé lo del plan telefónico, porque era la línea más fácil de trazar en la arena. Le dije que lo iba a sacar de mi plan y que tenía un par de semanas para transferir su número. Y dijo, ¿en serio?, como si hubiera amenazado con cortarle el oxígeno. Y dije, son solo cosas de compañeros de casa, con este tono dulce falso que incluso yo podía escuchar que era malo. No lo transfirió, por supuesto, porque asumió que yo cedería, y luego su teléfono dejó de funcionar con datos.
Y llegó a casa furioso porque había estado afuera con amigos y no podía usar una aplicación de transporte sin internet. Tuvo que pararse afuera de una tienda y rogar por su red de invitados, y me contó esto como si yo debiera sentir lástima por él, y solo lo miré y dije, eso suena inconveniente. Ese fue el momento en que empezó a llamarlo castigo. Dijo que lo estaba castigando por ser honesto, y yo dije, no te estoy castigando, solo estoy viviendo como compañeros de casa. Y él rodó los ojos como si yo estuviera loca. La cosa es que él quería los beneficios de una novia sin la responsabilidad, y pensó que podía etiquetarlo compañeros de casa y todavía tener acceso a mi trabajo. Y cuando me negué, de repente yo era cruel. Intentó otros ángulos también. De repente ofrecía cocinar. Pero me preguntaba qué quería yo. Y luego hacía algo que a él le gustaba. Y cuando yo no comía mucho me acusaba de ser dramática. Limpiaba de una manera ruidosa y vistosa, azotando las puertas de los gabinetes como si estuviera audicionando para simpatía. Suspiraba en la sala cuando yo pasaba caminando, como un héroe herido. Y sí, funcionaba a veces, porque no soy inmune a la culpa. Una semana después, sus amigos empezaron a venir menos, porque la vibra estaba rara, y él odiaba eso. Le gustaba ser el tipo gracioso en la habitación, el anfitrión, el que tenía el departamento y la novia y la vida, y ahora el departamento se sentía tenso y él no podía actuar. Una noche, trató de iniciar sexo como si fuera un botón de reinicio, como si pudiéramos acostarnos juntos y luego volver a la vieja dinámica. Le dije que no, y lo dije sin disculparme, y me miró como si lo hubiera abofeteado. Me llamó mezquina, me llamó amargada, y dije, los compañeros de casa no tienen sexo, lo que lo hizo explotar porque se dio cuenta de que le estaba quitando la única cosa a la que pensaba que todavía podía acceder, mi cuerpo y mi cuidado. A la mañana siguiente fui al trabajo con la mandíbula tan apretada que me dio dolor de cabeza, y en mi hora de comida me senté en mi coche y lloré, no porque lo extrañara, sino porque no podía creer que había dejado que llegara tan lejos. Y me sentí estúpida, y me sentí usada, y me sentí como si tuviera 15 años de nuevo tratando de ganar amor siendo útil. Sí, terapia hubiera sido genial aquí, pero estaba ocupada pagando las cuentas de alguien más. También había toda esta capa extraña de presión social, de la cual nadie habla, donde la gente espera que seas razonable sin importar cuán irrazonable sea la situación. Por ejemplo, sus amigos claramente lo veían como este tipo encantador y con mala suerte que necesitaba apoyo, y me veían a mí como la novia estable que debería proporcionarlo naturalmente. Un par de ellos decían cosas como, está pasando por un momento difícil, como si yo no estuviera pasando también por un momento difícil, excepto que mi momento difícil venía con pagar por alguien más. Una vez, después de que se había quejado de que yo lo corté, uno de sus amigos me acorraló en el pasillo de nuestro edificio, sonriendo como si fuéramos amigos, y dijo, «Sabes que realmente está luchando, ¿verdad?» Y solo lo miré fijamente y dije, «Entonces debería ir a luchar a algún lugar donde pague renta». El tipo pareció ofendido, como si yo hubiera dicho un insulto, y murmuró algo sobre que yo estaba siendo fría, y lo vi alejarse pensando, es tan interesante cómo la gente llama frías a las mujeres cuando dejamos de ser útiles. También recibí presión de mi propio lado, porque mis amigas querían ser un apoyo, pero también querían una narrativa limpia, como que querían que yo dijera, él es terrible y me voy, y yo no podía, porque todavía estaba emocionalmente enredada. Una amiga me dijo, solo échalo, y yo quería reír, porque el desalojo no es como tirar una mochila por la puerta. Es tu hogar y tu seguridad y tu paz. Y cuando alguien ya es inestable, te preocupas por lo que harán cuando presiones. No porque pensara que me lastimaría físicamente, sino porque el caos emocional sigue siendo aterrador. Y él era del tipo que explota verbalmente, y luego afirma que tú lo hiciste hacerlo. Seguía pensando en el contrato de arrendamiento también, como si fuera un escudo, y luego me daba cuenta de que era más como una nota de rescate. Estaba a mi nombre, lo que significaba que la responsabilidad estaba a mi nombre, y si algo salía mal, caería sobre mí. Ese pensamiento me perseguía. Si dañaba algo, si empezaba a ignorar las facturas, si hacía algo estúpido, yo sería la que tendría mi nombre en los papeles. Empecé a guardar mis documentos importantes bajo llave en un cajón, como si él fuera un extraño, lo cual es una sensación terrible cuando el extraño está en tu cocina. Cuando pasó lo del plan telefónico y se quedó varado sin datos, llegó a casa furioso como si fuera mi culpa que él no manejara su propia vida. Gritó sobre lo humillante que fue pararse afuera de una tienda tratando de conectarse al internet de invitados. Y dije, suena a que debiste haber transferido tu plan,
Y dijo, ¿sabías que se me olvidaría? Y dije, no soy tu cerebro. Me llamó mala. Me llamó rencorosa. Dijo, pensé que éramos amigos. Y dije, los amigos no se hacen responsables el uno al otro de sus tareas de adulto. Esa pelea terminó con él saliendo furioso y azotando la puerta tan fuerte que un marco de fotos tembló. Y me senté en mi cama temblando. No porque tuviera miedo de que regresara y me lastimara, sino porque la atmósfera se sentía insegura, como si el departamento se hubiera convertido en un escenario para sus emociones, y yo estuviera atrapada en la audiencia. Le envié un mensaje a una amiga esa noche y le pregunté si podía quedarme en su casa si lo necesitaba, y dijo que sí de inmediato, y lloré de alivio porque tener un plan de salida es a veces la única cosa que te mantiene cuerda. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, que es otra cosa que te hace sentir loca, porque todavía estás alterada y ellos están haciendo bromas. Preguntó si quería ver una serie esa noche, como si todavía fuéramos pareja, y dije que no. Y rodó los ojos y dijo, ¿realmente vas a hacer esto? Y dije, tú eres el que quería esto. La forma en que seguía olvidando eso era casi impresionante, como si genuinamente creyera que podía reescribir la realidad repitiendo su versión más fuerte. Empecé a documentar cosas en mi aplicación de notas. Solo pequeñas fechas e incidentes, no para la corte ni nada, sino para mi propia cordura. Porque ya podía sentir la manipulación. El yo nunca dije eso. El estás exagerando. El eres demasiado sensible. Y necesitaba un registro de mi propia vida. Sí. Eso es triste. También sí. Ayudó. Su cumpleaños cayó justo en medio de este desastre. Y se sintió como una prueba. Como si el universo estuviera mirando para ver si yo recaía en ser su novia, solo porque el calendario decía que debía hacerlo. En años anteriores yo había planeado algo. Una cena, un regalo pequeño, una tarjeta dulce, todas esas cosas normales de relación que se sienten como prueba de que te importa. Este año me levanté, dije feliz cumpleaños, y me fui al trabajo como si fuera un miércoles, porque lo era. Pude notar que esperaba más, porque se la pasó rondando la cocina como un gato esperando comida, e hizo estos pequeños comentarios como, no hice ningún plan, supuse que haríamos algo. Y asentí y dije, oh, como si no entendiera la implicación. Cuando llegué a casa, tenía 2 amigos ahí, bebiendo la cerveza barata que había comprado con su propio dinero. Y todos estaban sentados ahí mirándome como si yo fuera la villana en un proyecto grupal. Uno de ellos me preguntó, en ese tono cuidadoso y falsamente preocupado, si pensaba que estaba siendo un poco dura, como si yo fuera una maestra calificando demasiado estrictamente en lugar de una mujer tratando de reclamar su vida. Pregunté qué les había dicho, e hicieron esta pausa incómoda, y uno de ellos dijo que estás siendo fría, como si lo estuvieras castigando por ser honesto. Me reí, como una risa real, porque la audacia era casi impresionante, y dije, díganme por qué ser una compañera de casa es frío cuando él es el que lo pidió. No tuvieron una respuesta, por supuesto, porque la respuesta era que él no quería una compañera de casa. Quería una sirvienta que también llorara en silencio cuando él estuviera aburrido. Después de que se fueron, me acusó de avergonzarlo. Y le dije que se avergonzó a sí mismo cuando me dejó y trató de quedarse con mi departamento como un beneficio extra. Dijo que yo estaba torciendo las cosas. Dijo que era dramática. Dijo que no apreciaba lo difícil que era para él ser honesto. Y dije, sí, debe haber sido tan difícil ser honesto mientras estaba sentado en mi sofá. Empezamos a pelear de estas formas feas y circulares, donde él sacaba a colación mi tono, y yo sacaba a colación mi cuenta bancaria. Y ninguno de los dos estaba escuchando porque no estábamos peleando por entendimiento, estábamos peleando por control. Me iba a la cama furiosa, y él se quedaba despierto en la sala viendo la tele a todo volumen, como si el sonido pudiera probar que todavía era el personaje principal. La realidad financiera empezó a golpearlo en la cara más seguido, por lo cual actuaba sorprendido, como si las consecuencias fueran algo que le pasaba a otra gente. El registro de su coche venció, y lo detuvieron por algo menor, y terminó con una multa y recargos, y llegó a casa despotricando sobre lo injusto que era. Y tuve que morderme la lengua para no decir, no es injusto, es simplemente caro ser un adulto solo. Su seguro, sin mi plan, costaba más, y se quejó de eso, y yo solo me encogí de hombros porque estaba cansada de ser su red de seguridad. Trató de vender cosas en una aplicación de mercado en línea, y seguía haciendo estos anuncios dramáticos como, bueno, supongo que voy a vender mis cosas ahora, como si fuera mi culpa que necesitara dinero, y sostenía un par de zapatos o un aparato como si fuera un sacrificio. Publicaba cosas, recibía ofertas bajas, se quejaba,
Volvía a publicar. Se quejaba de nuevo. Y yo me sentaba en mi escritorio en la recámara con mi computadora del trabajo, escuchándolo hablar solo en la sala, y sentía esta extraña mezcla de irritación y lástima. No suficiente lástima para pagar, pero suficiente para hacerme sentir rara, lo cual odiaba. Llamaba a sus padres más, y escuchaba pedazos de esas llamadas a través de las paredes delgadas, y estaba claro que ofrecían ayuda solo si se mudaba de regreso a casa, y él se negaba con este orgullo herido, como si ir a casa fuera a admitir el fracaso. A veces colgaba y golpeaba el cojín del sofá, como si el sofá lo hubiera traicionado, y luego me miraba como si se supusiera que yo debía arreglarlo, como si mi presencia significara que el apoyo estaba garantizado. Empecé a darme cuenta de cuánto de su independencia había sido actuación incluso cuando nos conocimos, porque la independencia es fácil cuando las cosas van bien, pero la independencia real es lo que haces cuando estás incómodo. Él no sabía cómo estar incómodo sin culpar a alguien más por ello. Unas semanas después encontré su computadora abierta en la mesa de la cocina y no me puse a escarbar en ella como alguna villana de película, pero la pantalla estaba literalmente ahí, con correos abiertos, y uno era una invitación a una entrevista. De hecho, 2. Había rechazado entrevistas, y no porque tuviera otras opciones, sino porque los trabajos estaban por debajo de él. Había respondido a uno con alguna excusa educada, pero la vibra era clara. No quería trabajar en algún lugar del que no pudiera presumir. Cuando lo mencioné, se puso a la defensiva al instante, como un niño atrapado con una mala boleta de calificaciones. Dijo que esas empresas eran pequeñas, que los roles no eran lo suficientemente creativos, que no iba a perder su tiempo. Y recuerdo estar parada ahí, sosteniendo un trapo de cocina, mirándolo fijamente, pensando, desperdició mi tiempo muy bien. Sin embargo, desperdició mi dinero, desperdició mi confianza, pero su tiempo era sagrado. Algo en mí se asentó después de eso, como un veredicto. Cualquier culpa que todavía tuviera, cualquier duda, cualquier tal vez soy demasiado dura, simplemente murió silenciosamente. Porque este no era un hombre luchando. Este era un hombre eligiendo la comodidad sobre la responsabilidad y esperando que yo financiara la elección. Esa noche, abrí mis documentos del contrato de arrendamiento y miré la fecha de renovación, y 8 meses después de que se mudó, mi renovación de contrato estaba a 2 meses de distancia. Eso me dio aproximadamente 8 semanas para poner mis asuntos en orden sin convertir mi hogar en una zona de guerra. E hice una decisión tan simple que se sintió como respirar. No iba a renovar. Me iba. Iba a recuperar mi vida, incluso si significaba mudarme a un lugar más pequeño y pagar por la mudanza y lidiar con todo el estrés, porque al menos el estrés sería mío. Empecé a buscar listados en mis horas de comida, deslizando a través de fotos de departamentos diminutos con paredes beige tristes, y en lugar de sentirme deprimida, sentí alivio, porque las paredes beige no te contestan y no te llaman dramática. Encontré uno de una recámara más cerca del trabajo, no lujoso, pero limpio, y programé un recorrido. El día que lo visité, le envié un mensaje de texto de que llegaría tarde, y respondió con una K, y me quedé mirando esa única letra y pensé, wow. Realmente cree que él es el que está reteniendo el afecto aquí. Los hombres y su confianza, honestamente. Ver esos correos de entrevistas en su pantalla fue el momento en que mi última pizca de culpa finalmente se acabó. Lo confronté, y trató de volteármelo inmediatamente, diciendo que no debería estar espiando. Le dije que no estaba espiando, que él lo dejó abierto. Y también tal vez no mientas si vas a dejar evidencia en una mesa de cocina como un principiante. Trató de justificarlo diciendo que necesitaba la oportunidad correcta. Y le pregunté cuál era su oportunidad correcta. Exactamente, porque parecía que su oportunidad correcta era mi cheque de pago. Se quedó callado y luego se enojó, y dijo que yo no respetaba su carrera. Y dije, respeto el esfuerzo, no la fantasía. Después de eso, dejé de tratar de mantener la paz. Porque la paz con alguien así no es paz, es cumplimiento. Dejé de amortiguar mis palabras, dejé de disculparme por tener límites. Y sí, eso hizo el departamento más ruidoso. Y sí, eso me hizo sentir culpable, porque soy del tipo que se siente culpable cuando otra gente está incómoda, lo cual es un defecto de personalidad que estoy tratando activamente de matar. Empezó a dejar desorden como una forma de protesta. Dejaba basura en la barra, o dejaba su ropa sucia en el pasillo. Y cuando le pedía que la recogiera, decía, «Wow, mandona». Y yo lo miraba fijamente y pensaba, «Me estás llamando mandona por pedirte que limpies tu propio desorden, en mi departamento, que yo pago, mientras me llamas compañera de casa». La audacia era agotadora.
Hubo una noche donde invitó amigos de nuevo sin preguntar, y llegué a casa del trabajo, exhausta, y había gente en mi sala, riendo fuerte, bebiendo, y mi ex estaba actuando como el anfitrión. Me paré en la entrada con mi bolsa del trabajo, y nadie siquiera me notó por un segundo, porque él estaba a la mitad de contar una historia. Me sentí invisible en mi propia casa. Caminé directo a mi recámara, cerré la puerta, y me senté en el piso, y lloré en silencio porque no quería darles la satisfacción de verme exagerar. Más tarde, tocó a mi puerta y dijo que yo estaba siendo grosera por esconderme, y abrí la puerta y dije, no es esconderme, es escapar, y pareció ofendido como si lo hubiera insultado. Dijo, son mis amigos también, y dije, entonces ve a verlos a algún lugar donde pagues renta. Me llamó cruel. Lo llamé presuntuoso. La pelea escaló hasta que dijo, estás actuando como si yo fuera algún tipo de parásito. Y dije, entonces deja de actuar como uno. Me miró fijamente como si no pudiera creer que lo hubiera dicho en voz alta, y luego hizo esta cosa donde se rió, como una risa amarga, y dijo, «Wow, ahí está», como si hubiera probado que yo era secretamente malvada. Regresó a la sala y empezó a hablar más fuerte, y regresé a mi cuarto y me puse audífonos, y me senté ahí escuchando música mientras mi corazón latía fuerte, y pensé, no puedo vivir así. Esa noche, busqué qué se necesitaría para hacer que alguien se fuera, y era exactamente el tipo de dolor de cabeza en el que nunca piensas hasta que lo estás viviendo. Incluso si su nombre no estaba en el contrato, había estado ahí el tiempo suficiente para que no pudiera simplemente tronar mis dedos y echarlo. Llamé a la oficina de administración al día siguiente, y fueron directos. No podían sacarlo por mí, y al momento de la mudanza solo necesitaban la unidad vacía. Mi nombre era el que perseguirían si no lo estaba. Así que si él se negaba a irse, mis opciones eran básicamente un proceso real de desalojo o quedarme atorada. No quería policías ni corte. Lo quería fuera sin convertir mi vida en papeleo. Ahí fue cuando me hizo clic que la jugada más limpia era yo no renovando y alejándome de toda la situación, para que su comodidad finalmente tuviera una fecha límite. La ironía era brutal, porque odiaba tener que dejar mi propio departamento para reclamar mi paz, pero también sabía que quedarme me mantendría atrapada en la misma dinámica de poder, donde él siempre podría afirmar que era nuestro hogar. Si me mudaba, podría hacerlo mío de nuevo en otro lugar, donde mi nombre no estuviera atado a su desastre. Así que empecé a planear en silencio, como si estuviera escabulléndome, excepto que la misión era solo recuperar mi propia vida. Y sí, veo la ironía de que tuve que actuar en secreto para escapar de alguien que me llamaba dramática. El aviso de renovación del arrendador apareció en el correo como una pequeña bomba de papel, educado y oficial. El tipo de cosa que parece inofensiva hasta que te das cuenta de que controla tu próximo año. Nos daba unos 60 días para confirmar si íbamos a renovar, y lo dejé en la barra de la cocina. No como una trampa exactamente, pero no como una trampa tampoco. Quería que lo viera. Quería que sintiera la línea de tiempo de la manera en que yo la había estado sintiendo en mi pecho por meses. Lo encontró mientras yo estaba en la recámara trabajando, y entró sosteniéndolo con esta confianza casual, como, oye, llegó la renovación, y sonrió como si fuéramos pareja de nuevo, como si estuviéramos tomando una decisión conjunta. Dijo, deberíamos simplemente renovar, ¿verdad? Y no fue una pregunta tanto como una suposición, y sentí esa rabia caliente y familiar subir a mi garganta, porque por supuesto que asumió. Había asumido mi dinero, mi trabajo, mi espacio, mi cuerpo, mi paciencia, así que ¿por qué no asumir mi contrato también? Giré en mi silla de escritorio y dije, con calma, no voy a renovar. Lo dije en el mismo tono que uso en el trabajo cuando estoy explicando un reporte de error, porque si dejaba que mi voz sonara emocional lo habría usado en mi contra. Su cara cambió tan rápido que fue casi gracioso, como si pasara de relajado a pánico en un parpadeo. Dijo, ¿qué quieres decir con que no vas a renovar? Y dije, quiero decir que me voy a mudar, y voy a conseguir un lugar más pequeño solo para mí. Empezó a hablar en círculos inmediatamente, como, ¿pero a dónde iré yo? Y eso no es justo. Y no puedes simplemente hacer eso. Y lo miré fijamente y dije, el contrato está a mi nombre, así que de hecho sí puedo. No lo dije con orgullo. Lo dije como un hecho. Preguntó si el arrendador podía transferirle el contrato a él, y dije que podía preguntar, y se aferró a eso como si fuera salvación. Sí pregunté en la oficina de administración, y fueron directos. Tendría que calificar por su cuenta, ingresos, investigación, todo el asunto, y no calificaba. Entró en todo este modo frenético de planeación, hablando sobre cómo podría resolverlo,
¿Cómo podría tal vez cubrirlo? ¿Cómo definitivamente conseguiría trabajo? Y por un segundo, vi la vieja versión de él que me había gustado, la que sonaba capaz, y me puso triste de una manera sorda, porque la capacidad no debería requerir pánico para activarse. Cuando le dije que ya había visitado otro lugar, estalló. Me acusó de planearlo a sus espaldas, y dije, «Tú planeaste terminar conmigo a mis espaldas, ¿recuerdas?» Y sus ojos se entrecerraron porque odiaba que le recordaran sus propias elecciones. Dijo que yo estaba siendo calculadora, y quería reír, porque sí, por supuesto que era calculadora, porque cuando has estado manteniendo a alguien, eventualmente empiezas a hacer matemáticas. Alzó la voz, no gritando exactamente, pero lo suficientemente fuerte para sentirse como una amenaza. Dijo que lo estaba dejando sin un techo, y dije, «No soy tu techo». Dijo, «¿Sabes que no puedo pagar esto por mi cuenta?» Y dije, «Debiste haber pensado en eso antes de tratar de degradarme a compañera de casa mientras te quedabas con mi cuenta bancaria». Pasó del enojo a suplicar de esta manera desordenada y agotadora. Fue extrañamente validante, porque probó lo que había estado sospechando. No me extrañaba a mí, extrañaba la estabilidad. Me dijo que había cometido un error, que había estado confundido, que había estado estresado, que nunca tuvo la intención de lastimarme. Y me quedé ahí pensando, no tuviste la intención de lastimarme. Simplemente no te importó si salía lastimada siempre y cuando tú te mantuvieras cómodo. Durante los siguientes días, empezó a hacer llamadas, moviéndose desesperadamente, preguntando a amigos por sofás, preguntando a compañeros de trabajos viejos sobre vacantes, contactando a gente con la que no había hablado en años. Seguía saliendo del departamento para ver a alguien, y regresaba viéndose más drenado cada vez. Una vez, regresó y se sentó en el piso en el pasillo como si hubiera olvidado cómo funcionan las sillas, y dijo, en voz baja, «Nadie puede recibirme. Y escucha, no soy un monstruo, así que eso me pegó en el pecho un poco, porque incluso cuando alguien te usa, verlos desesperados sigue siendo triste». Pero luego me miró y dijo, «Así que realmente vas a hacer esto», y la tristeza se convirtió en irritación de nuevo, porque sí, estaba haciendo esto, y él seguía actuando como si fuera sobre él. Trató de que sus padres ayudaran sin mudarse a casa, y podía escuchar esas llamadas también, y su mamá, creo, dijo algo como, «Si puedes vivir allá, puedes vivir acá», y se quedó callado y luego se enojó, y colgó y dijo, «Están tratando de controlarme». Quería decir, «Bienvenido a la adultez», pero no lo hice, porque estaba guardando mi energía para mi propio estrés. Mi estrés era logístico, empacar, planear, firmar papeles, transferir servicios, hacer todas las partes aburridas de irse. Su estrés era teatro emocional. Suspiros, miradas fulminantes, viajes de culpa, pequeños comentarios como, «Debe ser lindo simplemente irse», como si yo estuviera abandonando un crucero, no escapando de una fuga que había estado parchando sola. Unas 3 semanas después de que le dije que me mudaba, con aproximadamente 5 semanas restantes antes de la mudanza, pidió hablar, de nuevo, y se veía destrozado, como si finalmente se le hubiera acabado la actuación. Dijo que quería volver, que me extrañaba, que se había equivocado, que se había sentido perdido y que me había dado por sentada. Incluso lloró, que es algo que no lo había visto hacer mucho, y por un segundo sentí mi viejo reflejo activarse, el impulso de consolar, de arreglar. Sí, me odio a mí misma, pero luego le pregunté, muy quedito, cuándo exactamente se había vuelto a enamorar de mí, y dudó, y esa duda fue más fuerte que cualquier confesión, porque si no podía nombrarlo, no era amor, era miedo. Trató de jurar que no era por el dinero, y ni siquiera discutí, porque discutir hubiera sido darle una oportunidad. Solo dije, «No quiero estar con alguien que solo me valora cuando me estoy yendo». Se puso a la defensiva y dijo, «Eso no es justo», y dije, «Tampoco lo fue pedirme que fuera tu compañera de casa mientras seguía pagando por tu vida». Me llamó fría. Me llamó implacable. Dijo que me estaba rindiendo demasiado fácil. Y recuerdo haber pensado, ¿rindiendo? ¿Como si estuviera dejando un pasatiempo? Había pasado meses sosteniendo esta relación como si fuera un estante lleno de platos, y él lo había estado sacudiendo y llamándome dramática por estremecerme. Así que empecé a empacar, y él empezó a colapsar. Y el departamento se llenó de cajas y tensión, y cada día se sentía como una cuenta regresiva. Algunas noches, desaparecía para quedarse con un amigo, y el departamento estaba callado de esta manera aliviada, como si las paredes pudieran respirar de nuevo. Otras noches estaba ahí, haciendo berrinche, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo a mí nunca me importó,
Y yo lo ignoraba y seguía cerrando cajas con cinta, porque había algo profundamente satisfactorio en sellar mi vida y etiquetar la cocina y recámara como si pudiera ordenar mi dolor en categorías. La semana antes de la mudanza, intentó una última vez, enviándome un mensaje largo mientras estábamos en el mismo departamento, lo cual es un comportamiento demente, por cierto, pero lo hizo de todos modos. Escribió toda esta cosa sobre cómo siempre me había amado, cómo había tenido miedo, cómo había estado deprimido, cómo había estado confundido, y lo leí sentada en la orilla de mi cama, y no me sentí halagada. Me sentí cansada, porque sus palabras seguían siendo sobre él, sus sentimientos, su confusión, sus necesidades. Y no había ni una línea sobre lo que yo había cargado. Ni una. Así que no respondí, y ese silencio fue mi respuesta, y lo puso furioso, lo cual supongo que es justo, porque cuando estás acostumbrado a controlar a alguien con emoción, su silencio se siente como rebelión. Lo es. La fase de empacar merece su propia etiqueta de advertencia, porque empacar mientras estás emocionalmente en carne viva es como hacerte cirugía a ti misma con cartón. Cada artículo que tocas te recuerda algo, y tienes que decidir si ese recuerdo vale la pena conservarse. Envolvía una taza en papel y recordaba un viaje de fin de semana, y luego me enojaba porque yo pagué ese viaje. Doblaba una cobija y recordaba noches de películas, y luego recordaba a él poniendo en silencio la tele para decirme que no me amaba. Era como si mi cerebro estuviera tratando de asegurarse de que no romantizara el pasado mientras lo dejaba. Hacía esta cosa molesta donde actuaba como si las cajas fueran una táctica de negociación, como si al verse lo suficientemente triste yo fuera a parar. Se paraba en la puerta viéndome cerrar una caja con cinta y decía, «Así que realmente te vas», como si fuera una pieza de información nueva y chocante cada día. Yo decía sí, y él suspiraba y decía, «No puedo creer que harías esto», y yo pensaba, «No puedo creer que pensaras que no lo haría». En un punto, trató de negociar con quehaceres. Empezó a lavar trastes más, limpiar el baño, sacar la basura, hacer todas las cosas que debió haber estado haciendo de todos modos, y lo hacía con esta energía pesada y trágica, como si estuviera probando su amor a través del jabón. Lo anunciaba también como, «Limpié el baño», y yo decía, «Ok», y él se veía ofendido porque quería elogios, y me negué a aplaudirle a alguien por limpiar el baño en un lugar donde vivía gratis. La barra está en el infierno. No voy a echar porras. También trató de hacerme sentir culpa sacando a colación mis propios defectos, lo cual fue inteligente de una manera asquerosa. Decía que yo estaba cerrada, que no me comunicaba suficiente, que había estado distante últimamente. Y yo lo miraba fijamente, y pensaba, sí, he estado distante porque me estoy desapegando emocionalmente del hombre que trató de degradarme a compañera de casa. Decía, no luchas por nosotros. Y yo pensaba, luché por meses. Tú simplemente no lo notaste porque luchar se veía como pagar tus cuentas. Una noche, mientras empacaba libros, se sentó en la cama y me preguntó si alguna vez lo amé. Y la pregunta me pegó más fuerte de lo que esperaba, porque fue tan manipuladora y tan vulnerable al mismo tiempo. Dije que sí, por supuesto que lo amé. Y dijo, «Entonces, ¿cómo puedes irte?» Y dije, «Porque amarte no significa perderme a mí misma». Eso lo calló. Y por un segundo pareció que realmente entendía, y luego se desvaneció, y volvió a estar enojado, porque entender requeriría cambio, y el cambio era trabajo. Tuve un colapso en mi coche una tarde. En el estacionamiento del súper, de todos los lugares. Vi a una pareja discutiendo suavemente cerca de su cajuela, y me recordó lo normal que puede ser el estrés de relación. Ahí fue cuando me di cuenta de que el mío se había vuelto anormal. Lloré con la frente contra el volante, y no estaba llorando porque lo extrañara. Estaba llorando porque extrañaba la versión de mí que no se sentía constantemente al límite. Extrañaba estar relajada en mi propio hogar. El día antes de la mudanza, recorrí el departamento y tomé fotos, no porque quisiera un recuerdo, sino porque mi cerebro quería evidencia. Evidencia de la condición en la que lo dejé. Evidencia de que no destruí nada. Evidencia de que me estaba yendo limpia. Odiaba lo desconfiada que me había vuelto. Pero la desconfianza es lo que pasa cuando alguien te enseña que puedes ser culpada por su desastre. Esa noche, dormí en un colchón pelón porque ya había empacado mi ropa de cama, y el departamento se sentía hueco, como si ya supiera que me había ido. Él no estaba ahí, porque se había ido otra vez a quedarse con un amigo, y el silencio era casi inquietante. Me quedé ahí acostada mirando el techo, y sentí este duelo extraño, no por él, sino por el tiempo que había perdido tratando de ser comprensiva. Me prometí a mí misma, en voz baja, que no volvería a cometer ese error.
y luego me quedé dormida por primera vez en semanas sin despertarme en pánico. Esa fue la señal que necesitaba. Mi cuerpo ya se estaba yendo antes de que lo hicieran mis cajas. El día de la mudanza no fue dramático de una manera de película, pero fue dramático de una manera de gente normal, donde te duelen los brazos y estás sudando, y estás tratando de no llorar mientras extraños cargan tus muebles. Contraté un equipo de mudanza pequeño porque no estoy tratando de herniarme por un momento simbólico, y llegaron temprano, alegres, usando guantes de trabajo, como si esto fuera solo otro día, y para ellos lo era. Para mí, se sintió como salir de una habitación donde había estado conteniendo la respiración por un año. Él no estaba ahí cuando llegó la mudanza, lo cual creo que fue intencional. Había sacado sus cosas la noche anterior y pasó temprano para agarrar la última caja, dejar su copia de la llave en la barra e irse sin un discurso. Tomé fotos rápidas de los cuartos vacíos no por drama, solo por prueba, y cuando entregué mis llaves más tarde, la oficina hizo un recorrido rápido y marcó la unidad como de vuelta. Mientras la mudanza sacaba mi sofá, me paré en la puerta y miré la sala, y mi cerebro hizo esta cosa rara de flashback, recordándonos riendo ahí, recordando noches tarde, recordando lo seguro que solía sentirse. Y luego recordé a él poniendo en silencio la tele para decirme que ya no me amaba, y la nostalgia se volvió agria al instante. Cuando el camión estuvo cargado, fui a la oficina de administración. Entregué mis llaves, firmé el papeleo final, y la mujer en el escritorio sonrió como si me estuviera graduando, o algo así. Dijo, «Buena suerte», y dije, «Gracias», y caminé hacia el estacionamiento con esta sensación temblorosa y flotante. Me senté en mi coche y respiré, y fue la primera vez en meses que mi pecho sintió que tenía espacio. Mi nuevo departamento era más pequeño, una recámara. Sencillo, cerca del trabajo, y cuando abrí la puerta por primera vez, olía a pintura fresca y vacío. Me paré en medio de la sala, rodeada de nada, y en lugar de sentirme sola, me sentí limpia, como si mi vida hubiera sido lavada. Sé que eso suena dramático, pero es la mejor palabra que tengo. Y no estoy romantizando mudarse, todavía apestó, pero emocionalmente fue limpio. La primera semana sola fue rara, porque mi cuerpo seguía esperando conflicto, como un perro que se estremece incluso después de que dejas de gritar. Escuchaba un ruido en el pasillo y mi cerebro se preparaba, esperando un suspiro, una queja, un comentario pasivo-agresivo. Nada llegaba. Abría mi refri y veía solo mi comida, y sentía esta pequeña emoción, como, wow, nadie se va a comer mis sobras, y luego actuar como si yo fuera egoísta por estar molesta. Lavaba mi ropa y nadie tiraba sus cosas en mi canasta. Me iba a la cama y el cuarto estaba callado. Y el silencio no se sentía vacío, se sentía seguro. Por supuesto, todavía tenía momentos donde me cuestionaba a mí misma, porque irse no borra instantáneamente la forma en que fuiste entrenada para sentir culpa. Pensaba, ¿qué tal si realmente estaba deprimido? ¿Qué tal si realmente estaba confundido? ¿Qué tal si soy la villana en su historia? Luego recordaba los correos de entrevistas que rechazó porque estaban por debajo de él, y la culpa se desvanecía de nuevo. La depresión es real, la confusión es real, pero usar a alguien y llamarlo honestidad también es real, y él eligió eso. Un par de semanas después de que me mudé, me envió un mensaje, algo corto como, «Podemos hablar», y mi mano literalmente flotó sobre mi teléfono como si quisiera responder por hábito. Miré la pantalla y sentí ese viejo jalón, el impulso de suavizar las cosas, de ser amable, de ser la mejor persona. Y luego pensé en cómo ser la mejor persona me había convertido en una billetera más grande. Así que borré el mensaje, y dejé mi teléfono, y mi corazón se aceleró como si acabara de saltar de algo alto. En lugar de saltar a alguna relación nueva y brillante, hice la cosa aburrida y nada sexy. Aprendí a estar sola en mi propio espacio de nuevo. La primera noche en mi nuevo lugar, comí comida para llevar directo del envase en el piso porque mi mesa no había llegado todavía, y seguía esperando que alguien pisoteara alrededor o me preguntara dónde estaba su cargador. Nadie lo hizo. Estaba simplemente callado, como callado de verdad, del tipo que hace que te zumben los oídos si estás acostumbrada a la atención. Tuve toda esta rutina por un tiempo donde llegaba a casa, dejaba mis llaves en la barra, y simplemente me quedaba parada ahí por un minuto como si estuviera revisando si había peligro. Me cachaba haciendo el viejo hábito, planeando 2 porciones, comprando las botanas extra, revisando el horario de alguien más, y luego recordaba que no había nadie que administrar más que yo. Suena simple, pero me confundió la cabeza al principio. Seguía sintiéndome culpable por estar cómoda.
como si la comodidad fuera algo que tenía que ganar sufriendo. Sí, sé lo arruinado que está eso. Un par de veces, casi le contesté el mensaje solo para terminar con el zumbido raro en mi pecho. No porque lo quisiera a él, sino porque mi cerebro quería cierre en un ciclo que estaba acostumbrado a correr. Abría el mensaje, lo miraba, escribía una frase, la borraba, escribía otra, borraba esa también, y luego dejaba mi teléfono e iba a lavar trastes como una persona normal. Y honestamente, ese era el punto. Normal. Sin conversaciones dramáticas, sin sermones, sin negociaciones, sin hablemos. Solo yo haciendo mi vida. También dejé de decirme a mí misma que tenía que ser amable para probar que no estaba amargada. Puedo ser amable y aún así haber terminado. Esas no son cosas opuestas. Así que le conté a mis amigas lo que pasó sin endulzarlo, y dejé que se enojaran en mi nombre. Fui a caminatas largas, escuché podcasts tontos, y dormí como piedra por primera vez en meses. Cuando sí me detonaba algo, como cuando vi a una pareja discutiendo en un estacionamiento y mi estómago se apretó al instante, no fingí que no era nada. Solo respiré a través de ello y seguí caminando. ¿Y ese epílogo lindo de hombre nuevo que a la gente le encanta pegar en las historias? Sí, no. Esto no fue una comedia romántica. No estaba por ahí encontrando a mi persona 2 semanas después. Me estaba encontrando a mí misma, lo cual es mucho menos lindo y mucho más trabajo. Me compré despensa sin preocuparme si alguien se quejaría, pagué mis cuentas sin resentimiento, y empecé a disfrutar mi propio departamento como si fuera realmente mío. Un sábado, reacomodé la sala 3 veces sin ninguna razón más que porque podía. Doné cosas viejas, tiré basura aleatoria, y te juro que me sentí más ligera con cada bolsa de basura. Incluso hice esa cosa mezquina donde cambié mi contacto de emergencia de regreso a mi propio número por un tiempo, porque me di cuenta de que lo había puesto a él como predeterminado, como si fuera mi plan de seguridad. La barra está en el infierno, lo sé. ¿Y la parte más loca? Nada explotó. Nadie me castigó. Nadie me llamó fría. Mi vida no se desmoronó porque dejé de ser útil. Meses después, un amigo mutuo mencionó que él se había quedado en casa de sus padres por un tiempo y consiguió algún trabajo aleatorio. La gente que me llamó fría dejaron de checar una vez que no había nada de qué beneficiarse. Gracioso cómo funciona eso. No estoy convirtiendo esto en una lección de vida. Solo te estoy diciendo que terminé de ser la persona que arregla todo. Pago mis cuentas. Cierro mi puerta con llave. Y respiro.